¿Qué vieron los astronautas de la NASA que nos están ocultando? Se reflejaron en múltiples radares, dejaron evidencias como la radiación, tierra quemada y todo eso. Y eso es real. Sabemos que astronautas como White, Armstrong y Grissom expusieron ante el Congreso, y sin duda alguna que ellos fueron testigos de lo que podría describirse como actividad extraterrestre. Lo que verán a continuación es información sobre los ciberespacios y lo limitados que estamos realmente a este aspecto de la realidad. Esto podría darnos algunas pistas detalladas de cómo funcionan realmente estos fenómenos ovni y de dónde vienen en realidad. La inteligencia artificial está limitada a comprender a los ovnis o a la vida extraterrestre. Debemos entender primero qué son los ovnis y los fenómenos extraterrestres para incorporarlos a la inteligencia artificial. ¿Son estos ovnis una amenaza para la humanidad? ¿Qué nos oculta el gobierno para comprender más la física cuántica del fenómeno ovni? Alien 51, tecnología extraterrestre. Capítulo 1. Evidencias dimensionales de los ovnis. Bueno, antes que nada, todo el mundo de los ovnis es ampliamente confuso y malentendido. Y quizás sea una de las áreas más difíciles para obtener una noción, porque hay tantos falsos reportes, tanta mentira, muchos disparates. Pero si eliminas todo eso, te darás cuenta de que hay miles de observaciones comprobables y bien documentadas que tienen una paradoja básica. Por un lado, son reales. Las detectaron múltiples radares, dejaron evidencias en la radiación, tierra quemada y todo eso. Y eso es real. Ellos poseen habilidades y capacidades para trascender, viajar y volver a través de dimensiones y con ello poder aparecer y desaparecer a voluntad en múltiples dimensiones que existen en un mismo lugar, con una misma estructura y tener múltiples dimensiones que se entrelazan. Por otro lado, al mismo tiempo, rompen las leyes físicas, realizan giros en ángulos rectos a velocidades increíbles que van más allá de toda la lógica. Son capaces de materializarse y desaparecer en un instante. Hacen múltiples formaciones. Existen estudios clasificados y detallados que determinaron que eran pilotados por seres inteligentes y sintientes. Así que esta es la paradoja. Hay cosas que son claramente ciertas por un lado y por el otro simples cuentos. Al ser nosotros seres mortales, estamos atrapados en una dimensión. Es la dimensión que vivimos. Tiene todas las reglas de la física, construidas de tal forma que trabajan para nosotros en la dimensión que estamos habitando.
Sin embargo, estas otras entidades vienen y se van a voluntad. Cuando vemos algunas de ellas, creemos que son espíritus o que son seres reencarnados, que son fantasmas o algo parecido. Y, en mi opinión, son entes demoníacos que eligen materializarse en nuestra dimensión y luego desaparecer y volver a cualquier dimensión, de donde sean. Ahora echemos un vistazo a información muy interesante que el Dr. Missler presentó en su serie de DVD El regreso de los Nephilim. Lo que veremos aquí es información sobre los hiperespacios y lo limitado que estamos realmente a este aspecto de la realidad. Esto podría darnos pistas muy detalladas de cómo son en realidad estos fenómenos ovni y de dónde vienen realmente. Seres angelicales, extraterrestres, ocupan una dimensión diferente. En el mundo de la ciencia, tenemos múltiples dimensiones que forman parte de lo que llamamos un pan. Así como es el pan, cada rebanada es una dimensión. Entes extraterrestres, seres angelicales, ocupan un cierto pedazo en una dimensión dentro del pan. Ahora, cuando conozcamos el estudio de los hiperespacios, esto significa que iremos poco a poco analizando más de 3 dimensiones. Al hacerlo, lo que hallaremos es que hay 2 tipos de personas que pueden relacionarse o entender las percepciones de los hiperespacios. Estas personas son matemáticos ampliamente destacados y los recién nacidos son capaces de relacionarse con los hiperespacios porque sus prejuicios están vendados, por así decirlo. Hoy en día se piensa que son transdimensionales, y eso entraría en toda una discusión de nuestra realidad física en primer lugar, y es difícil abordar de esa forma sofisticada, porque la mayoría de la gente no ha estudiado esto de forma seria. Así que voy a retroceder un poco. Si tomamos cosas más grandes que nosotros, lo llamaré el macrocosmos. Esto nos lleva al estudio de la astronomía y de todo el universo. Una de las cosas que fue el gran descubrimiento de la ciencia del siglo pasado fue que el universo es finito, se expande, pero no es infinito. Eso tiene implicaciones asombrosas que hablaré más adelante. Ahora, la mayoría de nosotros hemos escuchado de Euclides. Aquí fue donde se enseñó la matemática básica. Si analizamos algunos aspectos de la trigonometría, sabemos que un triángulo solo sumará 180 grados. Entonces supongamos que todos estamos en un campo muy grande y con un objeto cuidadosamente trazamos un triángulo más grande. Cuando volvamos y sumemos todos los datos, nos daremos cuenta de que este gran triángulo sumará más de 180 grados. Bueno, se podría concluir que existe un error en nuestros cálculos del triángulo más grande. Sin embargo, la verdad es que nos hemos topado con algo conocido como la curvatura de la Tierra. Si vas en sentido contrario en términos de pequeñez, hay un límite para lo pequeño y eso lo hace más extraño. Si tomo un trozo de cuerda y la corto a la mitad, tomo lo que sobra y hago lo mismo. Pensarías por sentido común que lo que queda siempre se cortará a la mitad. No se hará físicamente, pero sí conceptualmente. Resulta que, si desciendo a 10 elevado a menos 35 centímetros y busco cortarlo a la mitad, lo que sucede pierde sentido. Está en todas partes al mismo tiempo. Hay algo que los físicos han llamado no localidad. Ya sea si hablas de longitud, masa, tiempo o energía, todos se forman por unidades indivisibles. Llegas al punto de que no puede ser más pequeño. El punto es que descubrimos que nuestro universo es digital, formado por unidades indivisibles. Verás, si tomas un curso de navegación, una de las cosas con las que debes estar familiarizado se le llama trigonometría esférica. Este es el aspecto de las matemáticas que realmente puede hacer que un triángulo sume más de 180 grados. Como sabes, la única regla que hemos aprendido de que un triángulo solo sume 180 grados es cierta gracia a un universo bidimensional. Así que cada vez que veas una regla que viole a las matemáticas, es una pista de que te has encontrado con una dimensión extra. El doctor Albert Einstein creó e hizo historia en 1905 con su teoría de la relatividad especial, lo cual no era más que simples cálculos de que la longitud, masa, velocidad y el tiempo son relativos a la vista de quien los observa.
Eso nos presenta un problema muy peculiar. Existe un límite para lo pequeño y hay un límite en los tamaños. No se puede ser infinito en ninguna dirección. No se puede conseguir algo más pequeño que ciertas dimensiones, aunque hables de las unidades de las que mencioné antes. Se descubrió, y cito a Scientific American de junio del 2005, un artículo sobre las constantes de la física que cambian y lo hacen según ellos, implica que nuestra realidad física es una sombra de una realidad más amplia. 10 años después, extendió esta teoría de la relatividad. Aquí fue donde sin duda descubrió que no hay distinción entre tiempo y espacio. Así que, una de las cosas más importantes que descubrimos de la teoría de Einstein fue que el tiempo sí es una propiedad física. Descubrimos que no vivimos en 3 dimensiones, pero al menos existimos en 4. De hecho, ahora sabemos que existen muchas más dimensiones. La teoría de Einstein ha sido confirmada por más de 12 métodos diferentes y hasta más de 14 decimales. Entonces, esta es una base bien aceptada en matemáticas. Concuerdo con Einstein. Creo que la relatividad especial de Einstein es completamente válida cuando hablamos de masas u objetos, incluso naves y vehículos espaciales que pueden acercarse bien como un punto masivo. Esto se aplica para algún objeto que está realizando un viaje interplanetario. Es necesario que seamos una formidable anomalía espacial, porque las distancias son simplemente excesivas y no se pueden alcanzar a través de las leyes de una relatividad especial. Si no, demoraría demasiado para que una nave pueda alcanzar la estrella Vega o la Capella. Ahora, vayamos más allá de Euclides, que solo aborda con 3 dimensiones. Si nos remontamos a 1854, un hombre llamado George Riemann dio una sorprendente conferencia que resultó ser de gran importancia. Inventó una cosa increíble llamada tensores métricos. Esta herramienta que ayudó a desarrollar ha demostrado ser una de las herramientas más profundas en la física avanzada. Esta fue la misma herramienta que usó el Dr. Einstein para desarrollar su espacio-tiempo de 4 dimensiones. Esa fue la enseñanza de Einstein, que creó que no puede haber una anomalía espacial a menos que exista al mismo tiempo una anomalía temporal. Es decir, no se puede tener una anomalía espacial si el tiempo sigue siendo igual. Es imposible. Fue la postura de Einstein, su concepto. Debemos honrar su palabra, cierto. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? La consecuencia es que si un objeto es capaz de realizar viajes interestelares, necesariamente debe ser un objeto que soporte viajes en el tiempo. En conclusión, no puedes, si resultara, viajar a la estrella Vega con este valor determinado en el tiempo. Entonces tomaría cerca de 10 naturales. No serían 10 días naturales de ninguna manera. Podrían ser miles de años en el futuro o miles de años en el pasado, al pasado. El espacio y tiempo se utilizan a menudo juntos. El espacio, tal como lo vemos, es un contenedor de las ocurrencias. Y el tiempo es una cámara instantánea en el espacio que encapsula la instancia del espacio actual. Así que pensamos en el tiempo y espacio como una fotografía segundo a segundo de todos los eventos y sucesos que aparecen en un solo espacio o en varios espacios. Así que este es uno de los mayores misterios del viaje interestelar, porque implica necesariamente viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Lo cual suele pasarse por alto es este viaje en el tiempo, porque borra la cuestión de la causalidad. Y si retrocedes en el tiempo y luego aterrizas en la Tierra o cambias el futuro de la Tierra, ya sabes, volver al futuro. Sin embargo, hay formas en las que, por ejemplo, los hologramas pueden retroceder en el tiempo, pueden observar la vida, pueden observar eventos que se remontan mucho tiempo atrás con el tiempo. Al ser hologramas, no tienen capacidad de interferir con las leyes de la realidad. ¿Podría ser transversal dentro de 2 distancias o podría ser ese mismo lugar? Pero la dinámica temporal del tiempo espacial o
esa instantánea de los acontecimientos que suceden dentro de ese espacio y tiempo. Pueden ser singulares en un espacio o pueden transferir a otros lugares como Florida o Washington. ¿Acaso las entidades ovni existen fuera de nuestro tiempo y espacio? ¿Cómo funcionan estos entes dentro de nuestro universo físico? ¿Por qué las leyes que gobiernan nuestro universo no se aplican a los ovnis? Capítulo 2. El universo holográfico. En 1953 se desarrollaron múltiples modelos de 4 dimensiones por Kaluza y Klein que trataban sobre la luz y la supergravedad. Estos modelos nos darán algunas pistas en el futuro sobre la tecnología ovni que estaremos abordando. A medida que caminamos por este sendero histórico, veremos que en 1963 surgieron los campos de Young-Mills enfocados en las fuerzas electromagnéticas y nucleares. Este fue el gran comienzo del desarrollo de la gravedad electromagnética, que también explica esta tecnología futura que hallaremos dentro del fenómeno ovni. Finalmente, alrededor de 1984, la teoría de las supercuerdas entró a escena. Aunque aún existen muchos problemas con esta teoría, los científicos creen que no vivimos en 3 o 4 dimensiones, sino más bien en 10 dimensionalidades. Por lo tanto, en el universo estacionario de Einstein, Hubble, Hall y una gran variedad de reconocidos y famosos científicos, existe la necesidad de contar con una galaxia de antimateria, porque solo en ese caso, y debido a la repulsión gravitacional entre la galaxia de materia y la galaxia de antimateria. Ahora, humanamente no podemos viajar a otras dimensiones. No podemos ascender sin la ayuda de matemáticas avanzadas. Sin embargo, lo que podemos hacer es ampliar nuestra imaginación y mostrar una ilustración bastante interesante que podría transmitir otras dimensiones de nuestro punto de observación. Así que imagina que hay un mundo bidimensional, un mundo que, por así decirlo, existe en una simple hoja de papel. Ahora, imagina que este mundo bidimensional está poblado por seres bidimensionales. Tú y yo podríamos venir, tocar nuestros dedos gracias a este plano de realidad bidimensional. Al hacerlo, lo que verán es un círculo que surgiría de la nada. Solo verían aquello con lo que se identifican en su universo bidimensional. Entonces tenemos, sin duda alguna, una posibilidad realista y cuantitativa de lograr la estabilidad del universo. No solo eso, sino un cálculo explícito, no una suposición. Pero los cálculos explícitos han demostrado que la presencia de antimateria en las galaxias del universo es la razón de las grandes distancias entre todas las galaxias del universo. Ahora, imaginemos que una pelota cayera a través o pasara a través de su universo bidimensional. Desde la perspectiva de estos seres bidimensionales y en ese universo bidimensional, lo que verían es nada, hasta el punto que luego crecería hasta convertirse en un gran círculo que nuevamente se encogería al punto de solo desaparecer. No estaría relacionado con lo que pasó porque no tiene la perspicacia de esa tercera dimensión. En lo que concierne a las múltiples dimensiones, lo que realmente nos preocupa es la ubicación dentro de esa dimensionalidad. Así que siempre que tengas una referencia de mapeo o algún instrumento que logre identificar la ubicación de cualquiera de estas posibles dimensiones, podremos determinar la ubicación exacta de esa dimensionalidad. Si tuviéramos otra forma, como un cubo que gira, también pasaría por su plano bidimensional. Desde su punto de observación, adoptaría todo tipo de formas extrañas y distorsionadas mientras ingresa por su mundo bidimensional y desaparece.
El Dr. Missler menciona que estos ejemplos entrarían en lo que podríamos estar observando con estos fenómenos ovni que cambian de forma y que sin duda pueden estar entrando y saliendo de nuestro espacio temporal de la tercera y cuarta dimensión. Por eso es importante comprender la dimensionalidad en términos de cómo se proyecta esa dimensión. Pero una vez que obtienes esa proyección, entonces, de la nada, podríamos hacer lo que hacíamos con un mapa y agregar esa ubicación a esa dimensión de forma que podríamos ubicar correctamente los sitios o acontecimientos que pasaron. Eso plantea un problema muy interesante al encontrarnos con este mundo bidimensional. Supongamos que tú y yo quisiéramos comunicar un objeto tridimensional a este mundo bidimensional. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Hay algunas formas. Una de esas sería hacer lo que un arquitecto llamaría una proyección. Si tuviéramos un cubo, podemos iluminarlo y su sombra se proyectará a ese mundo bidimensional. Daría un perfil de ese cubo. La localidad y no localidad cuántica y física o solamente localidad en general la llamamos como vista. En geografía se puede llegar hasta el más mínimo detalle o lugar que sea específico para la humanidad. Por ejemplo, tenemos en el mapa una casa o un edificio, pero cuando se trata de otros organismos, ese nivel de detalle podría disminuir aún más. Ahora, verás que esto funciona hasta cierto punto. Sin embargo, no transmite en realidad para esas personas bidimensionales todos los aspectos del cubo tridimensional. Hay otra manera en la que podemos hacer esto. Podemos tomar un cubo tridimensional y desenredarlo. Luego podríamos proyectarlo sobre el universo bidimensional. Esta sería una forma de comunicarse a la gente bidimensional con este cubo tridimensional. La intervención extraterrestre y la presencia extraterrestre son muy parecidas a observar una hoja de papel bidimensional y observar la sombra de un cubo Rubik. Al principio es complicado a menos que el cubo esté girando para dar una definición 3D a los objetos hasta tal punto que el espectador pudiera comprenderlo. Se podría hacer. Sin embargo, es una imagen bidimensional la que estás intentando comprender en una realidad tridimensional. Sin embargo, comprenderás sin duda que al hacer esto, la comprensión de esta persona bidimensional aún sería incompleta. De nuevo, podrías preguntarte, Gary, ¿qué tiene que ver todo esto con los fenómenos ovni? Bueno, sigue atento mientras avanzamos un poco más en este ejemplo. El Dr. Missler hace una calificación de ejemplo extraordinaria aquí de cómo relacionarnos con estos fenómenos ovni y las otras dimensiones a nuestra cuarta dimensión temporal. Tenemos este cubo Rubik tridimensional funcionando a través de ese espacio bidimensional. Adoptaría características nuevas e inusuales y daría mayor comprensión de lo que en verdad es la dimensión del cubo de Rubik tridimensional. No se retrataría solo en modo bidimensional. Adoptaría todo tipo de formas que se transformarán en ese mundo bidimensional. Y eso también daría una forma alternativa de la realidad. Así que tratemos de pintar un cuadro muy claro con nuestras limitaciones tridimensionales. Siendo sinceros, muchos de estos avistamientos de ovnis pueden muy bien ser objetos o ventanas a dimensiones superiores que pasan por nuestro espacio de cuarta dimensión. Esto explicaría gran parte de los avistamientos de ovnis que se han reportado en los últimos años. Incluso si la localidad sea un átomo o una molécula, un organismo, un lugar u otra localidad, si puede decirse, solo se puede desglosar hasta su nivel más detallado basado en esa instancia orgánica o inorgánica. Para ser realistas, muchos de estos avistamientos de ovnis pueden muy bien ser ventanas a otras dimensiones que están pasando por nuestro espacio-tiempo cuatridimensional. Esto explicaría por qué muchos de los avistamientos de ovnis reportan objetos no identificados que adquieren un aspecto totalmente distorsionado y formas cambiantes, formas errantes que entran, salen y desaparecen. Para mí este es todo el concepto para comprender esta dimensión, con el entendimiento de que el concepto humano en el nivel subatómico, la distancia entre el núcleo de un átomo, donde existe el protón y el núcleo y electrón exterior de cualquier átomo,
El espacio que hay entre esos es tan grande que en realidad pueden ocurrir muchas cosas. Así que llevemos esto un paso más allá. Hablemos de un cubo de 4 dimensiones. Esto lo conocemos como tesseracto, un cubo de Hinton desenredado. Este es un cubo de 4 dimensiones desenredado en 3 dimensiones. El Dr. Chuck Missler lo señala claramente. Puede que te resulte muy interesante que hay un cierto artista que ilustró ese cubo en una de sus obras de arte. Por si fuera poco, esta obra de arte mostró un alto nivel de comprensión tanto matemática como de las dimensiones. Esta obra de arte es un cubo de 4 dimensiones con un Cristo florando o colgando sobre su estructura. Es como si Cristo no estuviera atado o limitado a cualquier dimensión espacial o temporal. El artista que creó esta compleja pieza de arte fue nadie más que Salvador Dalí. Dentro de ese espacio la distancia es enorme y podría entrar en muchos detalles sobre eso con física cuántica, biología celular y todas esas cosas. Pero la lección de esto es que hay mucho margen para hacer cosas en nuestra dimensión. Nuestra dimensión, tan simple como es, deja mucho espacio para que ocurran muchas cosas. Si tomamos el macrocosmos como grandeza y la pequeñez del macrocosmos, ambos son limitados. Son la sombra de algo más grande, se le denominaría metacosmos. Si nos volvemos al año 1935, Einstein, Podolsky y Rosen crearon lo que se conoce hoy como la paradoja del EPR. Este fue un experimento mental en mecánica cuántica que de alguna manera demostró que la función de una onda no proporciona una descripción completa de nuestra realidad. Si recuerdas, esta función de onda no explica a detalle la luz por sí sola. Cuando hablamos de ángeles, u ovnis, o lo que sea, estás tratando con entidades que están en el metacosmos. No están limitados, aunque la partícula subatómica sea más pequeña o... no están contenidos dentro de los límites de la grandeza. Todo eso, nuestra realidad física, es un subconjunto de algo más grande y ahí entran estos conceptos con los que lidiamos. ¿Entiende estos fenómenos ovni el principio de la dualidad partícula-onda que encontramos en la mecánica cuántica? Entonces, si observamos a esa dualidad onda-partícula de luz, podríamos entender un nivel superior de esta tecnología ovni. De acuerdo con nuestras leyes, es decir, según nuestra medición del corrimiento al rojo de las galaxias o estrellas galácticas, el corrimiento al rojo es el mismo para todas las galaxias a la misma distancia de la Tierra, pero en toda dirección radial desde nuestro planeta. Entonces, estos fenómenos ovni entienden la teoría de partículas entrelazadas, donde las partículas se conectan entre sí. Si podemos entender este aspecto de las partículas entrelazadas, podría darnos alguna pista sobre cómo estos ovnis hacen funcionar sus nuevas maravillas tecnológicas. Repito, en toda dirección radial de la Tierra. Por lo tanto, Einstein, Hubble, Hall, Fermi, cada uno de ellos no podrían aceptar la expansión del universo porque implicaría un claro retorno a la Edad Media, con la Tierra siendo el centro del universo. Es una consecuencia necesaria de la ley fundamental de Hubble sobre la cosmología llamada corrimiento al rojo. Einstein, Podolsky y Rosen pudieron haber descubierto algo muy crítico en su experimento mental, que va mucho más allá de nuestra comprensión de los avances tecnológicos de hoy. Su experimento mental o paradoja EPR podría darnos pistas sobre cómo operan realmente estos ovnis. Una vez que el universo estacionado fue establecido por Einstein, Hall, Hubble y todos los científicos famosos lo respaldaron, había una clara necesidad de tener una galaxia de antimateria como parte esencial del universo debido a la repulsión materia, antimateria, repulsión gravitacional. Capítulo 3. Dualidad en las ondas de luz. Probando 1, 2,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Es una prueba. Está bien, lo tengo. Lo capté al 100%. ¿Por qué nuestra conciencia es limitada en la percepción humana, tan crítica para comprender el fenómeno ovni? Si el espectro electromagnético es tan vasto, ¿qué podría existir realmente más allá de nuestra limitada percepción? Como sabemos que la luz es al mismo tiempo una onda y una partícula, en la mecánica cuántica esto se le conoce como la dualidad onda-partícula. Einstein escribió sobre esta dualidad. Lo dijo muy claramente, que esa luz tiene dos aspectos diferentes. Por un lado, es similar a una ola, y por el otro, tiene el aspecto de partícula. Pero ninguno de estos complementos explica a detalle por sí mismo el aspecto de la luz. Pero solo cuando estos dos aspectos diferentes de la luz se integran es cuando la luz logra explicarse. La idea de que la luz es a la vez una onda y partícula es interesante, porque cuando piensas en ondas y partículas son fenómenos distintos. Y la incógnita es, ¿puede una partícula ser una onda y puede una onda ser una partícula? ¿O acaso la luz es una partícula que se asemeja a los elementos de una onda? A veces pareciera que usamos la teoría de una sola onda y otras veces la teoría de las partículas, aunque en ocasiones podemos estar usando cualquiera de ellas. Sin embargo, nos enfrentamos a un nuevo tipo de problema. Tenemos dos imágenes contradictorias de la realidad, separadas. Ninguna de ellas explica a detalle el fenómeno de la luz, pero juntas lo hacen. Cuando la luz entra en la atmósfera, se divide en algunas partículas. Y dado que esas partículas se rompen, luego se reabsorben, se absorben o reflejan para crear lo que conocemos como la luz azul, luz roja o el ambiente conocido. Einstein mencionó que existen dos aspectos contradictorios o dos imágenes binarias dentro de la luz que se encienden al mismo tiempo. Por su cuenta, una onda o partícula no explican del todo la realidad de la luz. Sin embargo, al combinarse, al fusionarse estas propiedades al mismo tiempo, entonces la explicación de la luz tiene todo sentido. De la misma forma, es cierto que si pudiéramos observar microscópicamente o de una forma subatómica una partícula o un átomo, veríamos que hay un gran abismo entre el neutrón y el electrón que orbita a ese átomo. La distancia podría ser igualmente profunda como si fuéramos a la ciudad de Nueva York. La cantidad de distancia que existe entre los protones, los neutrones y electrones que orbitan ese núcleo de protones. Ahora, sabemos que dentro de esta onda electromagnética, la luz varía en frecuencia y por lo tanto esa frecuencia determina un color. El espectro visible de la luz oscila entre 430 billones de hercios, alcanzando unos brillantes 750 billones de hercios. La completa frecuencia del espectro electromagnético va más allá de nuestra capacidad de monitorear, observar o detectarlo a simple vista. Solo sugiero que hay mucho espacio para que ocurran daños a nivel subatómico, y por esa razón sabemos que se manifiestan diferentes cosas hacia el final de los tiempos, que están involucrados con el conocimiento oculto, las ciencias secretas y ocultas que aún no nos han sido reveladas, pero que son parte de una fuerte actividad demoníaca y fechorías diabólicas, como si Satanás fuera hábilmente capaz de ahondar en alguno de estos misterios que apenas están saliendo a la superficie. Entonces, solo podemos observar o medir ciertos efectos. Uno de esos efectos son los cambios en los patrones de interferencia óptica. Esto es lo que estaba explicando David Bohm en la teoría del cerebro holonómico. Existen los patrones de interferencia óptica que
que nuestras mentes pueden usar muy bien para captar la realidad que nos rodea. Bond afirmó que si no tuviéramos lentes, ojos, telescopios, binoculares, etc., para observar esta amplia realidad, el mundo sería un holograma borroso. Mientras observo el vasto Valle de los Everglades, no puedo imaginarme todo el espectro de la energía electromagnética que continúa sin fin. De hecho, si estiramos una tira de película que represente ese espectro de forma individual, 20 por segundo o cercano a 20 cuadros por pie, lo extiendo desde Los Cayos hasta Maine. La percepción humana de energía solo mostraría un cuadro de toda esa inmensa franja que abarca desde Los Cayos hasta Maine. Lo que haremos ahora es presentar explicaciones muy básicas de la mecánica cuántica, física de partículas e incluso neurología que nos abrirán los ojos a lo limitados que realmente somos sobre la percepción de la realidad. Será entonces que solo tal vez puedas comenzar a entender las pistas e ideas propuestas para explicar muy bien este fenómeno ovni. Solo un fotograma de una enorme cantidad de información que se extiende desde Los Cayos hasta Maine, y de esos 20 cuadros por pie, solo pudimos percibir un cuadro. ¿Cuánta información queda completamente sin descubrir por el hombre moderno? Me hace pensar en el hombre primitivo, el antediluviano, como Adán y Eva, la capacidad de ver espectros de luz y energía que superan sin duda nuestro estrecho espectro de luz que ocupa un diminuto fotograma de una larga tira. Entonces, si tienes una tira de película que llega hasta el final, desde Los Cayos en Florida hasta Maine, y esta tira de película tiene 24 fotogramas por pie, son muchos fotogramas de fotografías recorriendo 2.200 millas. Esto incluye el requisito de que la luz intermitente lleva energía negativa y evoluciona hasta atrás en el tiempo, nuevamente como condición necesaria para permitir una representación cuantitativa de destrucción materia, antimateria. Debo insistir en este tema que el premio Nobel británico Paul Dirac concibió la antimateria como un proceso de energía negativa y tiempo negativo. Por eso quiero aclarar que lo que hicimos fue sin duda solamente extender la concepción histórica de Dirac sobre la antimateria en la definición de las características de las masas a las características de la luz. La teoría cuántica ha demostrado que cuando se observan partículas, adquieren un efecto completamente diferente que cuando no se observan. Casi demuestran que la capacidad de regresar en el tiempo y alterar su trayectoria completa depende de quién lo esté observando y en qué momento estás observando esa partícula. ¿Podrían estos ovnis literalmente dominar la energía de las partículas al punto de realmente entrar y salir del tiempo, interactuar, fluir y volver al tiempo de ida y vuelta y manipular el tiempo para su propio beneficio? Del mismo modo que hemos estudiado las partículas en la física cuántica. En el siglo XX se planteó la conjugación de materia a antimateria mediante una operación matemática conocida como conjugación de carga. Pero lamentablemente no pudo permitir una interpretación cuantitativa del mecanismo mismo en la base del origen de la aniquilación de materia y antimateria, porque como verás, el cambio de partícula y antipartícula, la conversión de la luz, se produce a través de la llamada matriz de dispersión, pero no fue una explicación del mecanismo de aniquilación. Debemos tomar en cuenta que nuestra percepción de la realidad y la percepción del tiempo y las leyes que gobiernan nuestro planeta son extremadamente finitas. No es infinito. Así como miramos una tira de película, vemos una imagen a la vez.
como un instante entero. Puede abarcar un lapso de varias imágenes, pero sigue siendo una conclusión finita de lo que pasó en esa tira de película. Además, se ha refutado la conjugación de carga por la amplia evidencia de que la Tierra ha sido devastada en el pasado. Por asteroides de antimateria. Uno de los más famosos fue el registrado en 1908, la explosión en Tunguska, ocurrida en Rusia, que equivalía a más de 1000 bombas nucleares de Hiroshima, en Japón. Los seres del mundo exterior o aquellas entidades que son del mundo exterior no están limitadas por su posición o su capacidad de mirar un solo fotograma a la vez. Puede haber millones de cuadros que ocurren en su lapso de tiempo y a lo largo de su línea de tiempo. La explosión fue tan fuerte que ionizó toda la Tierra, al punto que gente en Londres, Inglaterra, o en Sydney, Australia, al otro lado del planeta, podían leer sus diarios a medianoche sin necesitar luz artificial días después de la explosión en Tunguska. Una ionización tan enorme de toda la atmósfera de la Tierra puede ser cuantitativamente, científicamente y técnicamente interpretada como una forma y solo una forma, que fue causada ya sea por explosión nuclear o por la aniquilación de la atmósfera de este asteroide de antimateria. Así que la percepción y orientación y la conciencia de estos individuos va mucho más allá de nuestra capacidad de entender o comprender lo que sucede en un determinado momento. El tiempo en sí es una cosa relativa. Un segundo puede ser una eternidad para otro individuo, dependiendo de cómo funciona el tiempo dentro de su dimensión. Únicamente esos dos eventos pueden ionizar la Tierra en esa dimensión. Las bombas nucleares no existían en 1908. Por lo tanto, lo más creíble, porque la interpretación científica y cuantitativa de la explosión de Tunguska es que fue causada por la destrucción de nuestra atmósfera superior por un gran asteroide de antimateria. Ahora, esto es una prueba contundente sobre la existencia de asteroides antimateria. Son de hecho prueba contundente de la existencia de estrellas de antimateria y luego las supernovas de antimateria que son necesarias para crear este tipo de asteroides. Han existido casos donde se obtuvieron artefactos y lo que parecía un ovni captado en infrarrojos y eludió por completo la capacidad para que los seres humanos pudieran verlo a simple vista. Un ejemplo de ello es el caso de México, donde captaron varios ovnis en infrarrojos que no podían verse a simple vista. Y como resultado de eso, su fuerza aérea fue reorganizada y pudieron ver entes con sus cámaras infrarrojas que no eran del todo fáciles de ver. La conjugación de carga queda sin duda refutada a nivel espacial, a nivel macroscópico, por la mera existencia de este catastrófico incidente en Siberia. Como científico no puedo ignorar esta evidencia y cuando estuve en la Universidad de Harvard en la década de los 80, inicié y propuse el desarrollo de esta nueva transformación de la materia a antimateria que llamé isodualidad. Ahora vamos a explorar un aspecto de la luz que entra en el aspecto de la onda del espectro electromagnético. Ese aspecto condulatorio de la luz determina el color de la luz, su frecuencia. Verás, estas cámaras que graban ahora mismo y las cámaras que usamos para infrarrojos o la termografía funcionan del mismo modo como una cámara normal. Una cámara normal utiliza rojo, verde y azul para crear la imagen en el chip CMOS. Es una dualidad porque es una conjugación para enfatizar al iso en el sentido griego del isótopos, es decir, la conservación del axioma utilizado para la materia, sino para conjugarlo de manera opuesta.
Y pruebo que efectivamente la isodualidad, en primer lugar, se aplica a todos los niveles, no solo a las partículas, pero también al nivel macroscópico. El aspecto rojo de la luz es la onda más larga en el espectro electromagnético. Funciona en un rango de 22 a 2800 Kelvin, una escala de frecuencia para medir su color. La onda verde es una ola media que abarca los 4000 a los 4800 Kelvin. Es una ola mediana justo en el centro del rojo y el azul. La onda azul de la luz tiene una frecuencia estrecha y corta y oscila entre los 5000 a los 5800 Kelvin. Según sea el caso necesario para comprender sin duda alguna la explosión de Tunguska. Pero, y el motivo de la transformación isodual, de hecho, permite una perspectiva cuantitativa de la aniquilación materia-antimateria. Hay una cantidad de ecuaciones que pueden ser controladas con verificar teoremas y por consiguiente con varios experimentos. Entonces, estos tres aspectos de la luz son muy importantes, no solo para la fotografía o videografía. Son totalmente esenciales para el funcionamiento de nuestro cerebro. Verás, cuando utilizas una transformada de Fourier de tiempo discreto, que es lo que utiliza un ingeniero para medir el punto A al punto B y la transferencia de luz, estas partículas de onda rebotan en un objeto y pasan de su firma a nuestros ojos. Los ovnis tienen la capacidad, según mi conocimiento y evidencias, tienen la capacidad de emitir una variedad de diversas luces. Solo mencionamos dos luces, a saber, la luz común y ordinaria, que es la que vemos con nuestros ojos, y podemos filmarla con nuestro instrumento óptico, causa número 1. Entonces, cuando miramos a los ojos, entendemos que la luz se transfiere y se invierte al revés hasta la retina. Y a través de estas opsinas y conos se filtran gracias a la cascada de transducción. Y estas cosas son tan sensibles al aspecto rojo, verde y azul del espectro electromagnético. Como causa número 2, los ovnis también tienen la capacidad de emitir luces con un índice de refracción diferente a la luz ordinaria, en cuyo caso no podemos verla con nuestros ojos o captarla con nuestros instrumentos ópticos, porque tanto nuestra visión como nuestros instrumentos ópticos se basan en el índice convencional de refracción de la luz que requiere lentes convexos. No puedo evitar pensar en el color azul cielo, que es la longitud de onda corta en los tres colores primarios esenciales que procesa el núcleo geniculado. Esto equivale a cerca de los 49 hasta los 5600 grados Kelvin. La onda media sería la verde, que es de 4800 Kelvin. El aspecto rojo es la onda de frecuencia más larga. Abarca dentro de una escala de los 21 a los 3200 Kelvin. Como ves, Kelvin se usa para medir las ondas de frecuencia de color de una luz, y mucha gente en el cine o quienes nos están viendo mediante esta cámara, la tecnología funciona dentro de la captura de frecuencias de un chip CMOS, y todos los instrumentos dentro de las cámaras funcionan sobre el aspecto de la luz roja, verde y azul. Entonces, al conocer este aspecto de la luz, quiero enfatizar con detalle cómo se interpretan estas estructuras de onda en los patrones de interferencia. La luz antimateria, o luz isodual en este caso, porque no es antimateria, la luz ovni no es luz de antimateria, aunque se cree que los ovnis logran propulsión al extraer antimateria directamente del espacio, con una muestra más sublime a la vez que increíble de la energía considerada en el punto cero, al maximizarse en los ovnis y realizar viajes interestelares. Pero ese es otro tema. Y bueno, volviendo a nuestro punto, reafirmo, si emiten un segundo tipo de luz con un diferente índice de refracción, entonces no puede ser detectada por nuestros ojos porque nuestra visión tiene la iris convexa y necesitaríamos algo cóncavo para poder ver ese tipo de luz. Esta luz y onda ofrecen una respuesta dentro del quiasma óptico que revolotea y fluye directamente en el núcleo geniculado lateral del cerebro. Este núcleo tiene 6 estructuras en su interior. Los aspectos magnocelular y parvocelular desde el núcleo longitudinal. Se encuentra disperso y el doctor Paul Blair y el doctor Scott McDermott y yo creemos que es un aspecto trifásico, bifásico y cuatrifásico
de una dispersión de radiación óptica dirigiéndose a la parte posterior del lóbulo occipital. Lo que está plasmado en los libros de texto de física sobre el espectro electromagnético es solo una mínima fracción de lo que, en mi opinión, es el espectro electromagnético real que existe en la naturaleza. No limitemos al espectro electromagnético. La luz electromagnética es enorme. A pesar de su tamaño, sigue siendo una pequeña fracción de lo que existe en la naturaleza, en mi opinión profesional. Una vez que llega al lóbulo occipital, creemos que, ya sea como quieras llamarlo, energía, ente o alma, reside, como afirmó el Dr. Pribram, dentro de la corteza cerebral. Isodual es una forma de lograr la invisibilidad cambiando a una sola refracción. Es entender ingeniería. Tú tienes $10 millones, yo tengo 20. Pero un ingeniero inteligente les dice, cambia los aspectos de la luz. Habrá un premio de $1 millón para cada uno de ustedes. Ellos hallarán la forma de cambiar las características de la luz. Lo realicé en mi laboratorio, su frecuencia. Así que un ingeniero puede cambiar el índice de refracción a su debido tiempo y fondos suficientes. Ahora, veamos cómo funciona el ojo humano en el espectro electromagnético. Esto dará una mejor comprensión de lo limitada que es nuestra percepción visual en la inmensidad de la luz visible. El ojo humano está compuesto de opsinas y cascadas de fototransducción que se hallan dentro de los fotorreceptores. Sabemos que las frecuencias de la luz varían en el corto, mediano y largo plazo del espectro electromagnético. Quiero enfatizar en que esto es solo una parte de la posibilidad de lograr la invisibilidad. Otra cosa que he probado en el laboratorio fue lo siguiente. Logramos tener una comida, al igual que una cena, con uno de los técnicos que estuvo con nosotros durante el experimento. En uno de esos probé que la luz láser, que pasa a través de un muy caliente gas, experimenta lo que llamamos isodesplazamiento al azul, es decir, la frecuencia se desplaza hacia el azul. La luz láser adquiere energía del medio, un extraño medio. Por lo tanto, al adquirir frecuencia energética tiende a aumentar. Ahora, existen 3 clases opsinas de cono. Estos 3 tipos de opsinas reaccionan a longitudes de ondas específicas de luz a las que son más sensibles. Los conos cortos responden con su estímulo máximo a la región azul del espectro electromagnético. Los conos medios responden con su máximo estímulo a la región verde del espectro electromagnético. Finalmente, los conos largos responden con su máximo estímulo a la luz roja del espectro electromagnético. Juntos demostramos que la misma luz que pasa a través de un medio muy frío, un ambiente realmente frío y a una temperatura bajo cero, pierde energía en el medio. Cuanto más medio, más se suaviza. ¿De dónde viene la energía? Mediante la luz transmisión que proviene de la luz láser. ¿Qué sucede cuando la luz del láser pierde energía al calentarse? Su frecuencia tiende a disminuir sin necesidad de movimiento alguno y sin ningún efecto Doppler. Se mantiene fijo. Por eso lo llamo isocorrimiento del rojo. En mi opinión, eso no es un isodoppler. Ahora, sabemos que las opsinas son receptoras acopladas a la proteína G. Así que, unido a este receptor, hay un cromóforo que se deriva de la vitamina A. Esta luz hace que este cromóforo se isomerice, llevando a un cambio confirmatorio en la proteína de las opsinas. Entonces, esto activa la proteína G conocida como transducina. Volviendo al tema OVNI, otra posibilidad alternativa para lograr invisibilidad inmediata es con tecnología de miles de años. Más allá de la tecnología celular del pasado, lo siguiente que sucede es que la nave se ve rodeada de gas. Y supongamos que esta nave tiene la capacidad de aumentar instantáneamente y de forma dramática la temperatura de los gases que rodean al plasma. El transductor activa entonces fosfodiesterasas de guanosina cíclica, que disminuye los niveles de guanosina en el cono que cierra los canales regulados por la guanosina. Al final, esto hiperpolariza el fotorreceptor. Esta hiperpolarización provoca menos glutamato para ser liberado del fotorreceptor. Por lo tanto, excita
o inhibe la célula bipolar al cual está conectada sinápticamente. Entonces, este es el entendimiento muy básico de cómo nuestro ojo humano está limitado a qué luz podemos realmente detectar en el espectro electromagnético. Luego, conforme aumenta la temperatura del plasma que rodea al gas, la luz no puede ser destruida, se emite para salir. Pero luego ella se va, sale disparada desplazando todo hacia el ultravioleta, logrando de esta manera una invisibilidad instantánea. Esta es la segunda forma de lograr el efecto de invisibilidad. Ahora dirás, bueno Gary, esto es muy técnico y realmente interesante, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el fenómeno ovni? Bueno, de nuevo, intento establecer un entendimiento básico de lo limitado que realmente estamos a nuestro entorno para hallar algunas pistas sobre cómo estos fenómenos podrían ocultarse en las diversas áreas del espectro electromagnético. Con esto nos dará un poco de comprensión de cómo no siempre podemos verlos a simple vista. Si no estamos solos en el universo, las implicaciones para la humanidad serían amplias. Capítulo 4. Tecnología ovni. ¿Qué buscan estos seres extraterrestres con la humanidad? Es difícil responder a una pregunta así, porque la respuesta debe ser puesta en una cosmovisión y esto es consistente con lo que sabemos del mundo. Mientras otras personas iban a la universidad, yo me adiestraba en la Academia Naval en Wardenfield. Se mete en la sangre. Al graduarme tuve la opción de elegir mi camino y la Fuerza Aérea se esforzó en reclutarme. Y al terminar mi servicio me involucré en el mundo de los desarrollos para la corporación RAND. Trabajé en la comunidad de inteligencia. Aún siendo ejecutivo profesional durante 30 años, me dediqué a estrategias. Formé parte de 12 juntas directivas. Fui presidente y CEO de 6 empresas públicas, 4 de ellas contratistas de defensa en la bolsa. Desarrollé la tecnología isodual, la óptica isodual, el telescopio isodual con un firme propósito. Y este propósito era lograr por primera vez en la historia la detección de galaxias de antimateria que espero sean necesarias para estabilizar el universo. Una noche muy nublada, por cierto, no pudimos observar el cielo. Reorientamos los telescopios Galileo y Santilli a nuestro medio ambiente terrestre y para nuestra sorpresa, el telescopio Santilli detectó imágenes muy definidas y muy fuertes, imágenes que no fueron detectadas por completo en el telescopio Galileo. Ingresé a la Academia Naval en junio de 1952, justo cuando los ovnis apagaron el Aeropuerto Nacional de Washington y la base aérea Andrews. Por una semana. Nadie sabía lo que eran ni por qué interferían. Enviaron aviones, desaparecieron y volvieron. Eso duró casi una semana. Lo sé bien porque estuve allí. Y sí fue real porque aparecieron en varios radares al mismo tiempo. No eran alucinaciones. Cuando nosotros hablamos de imágenes causadas por algunas entidades originadas en nuestra atmósfera, deben ser aclaradas inmediatamente que esas imágenes no son creaciones de origen de antimateria, porque cualquier evidencia que lleve a la antimateria existente en la atmósfera se destruye inmediatamente con una explosión catastrófica. Por lo tanto, y hasta donde yo sé, con toda posibilidad o evidencia creíble de otra forma, la imagen de una entidad extraterrestre es causada por defecto. Repito, por defecto de materia ordinaria. Creo que estas entidades extraterrestres son naves capaces de modificar sus características primarias de la luz que emiten, que por supuesto es el índice de reflexión, logrando así una invisibilidad instantánea para nuestros ojos humanos, así como en todo equipo óptico, estoy seguro en eso. Ahora bien, ¿cuál es el origen más creíble de estas misteriosas entidades? Sé la respuesta. Y esas entidades, en mi opinión, no son ovnis. 2 de los investigadores más respetados en este campo fueron el estadounidense J. Allen Hynek y el francés Jacques Vallée.
dedicaron su vida a esto, tenían credenciales, evidencias y el compromiso. Ambos concluyeron que estos fenómenos no eran intergalácticos, sino interdimensionales. Pero lo que más me impactó fue que sin antecedentes religiosos, los dos coincidieron que eran entidades demoníacas. Lo más probable es que desaparecen de forma inmediata de nuestros ojos con solo cambiar el índice de refractura de la luz que emiten. En cualquier caso, estamos hablando de una tecnología que está miles y miles de años por delante de nuestra primitiva tecnología humana del siglo XX y XXI para poder lograr la obtención de una invisibilidad parcial al radar y a otras formas de captura. No son benevolentes, son adversarios, pretenden ser algo que no son. Estoy resumiendo mucho de los escritos de los investigadores como Tom Horn y Chris Putnam, con quienes coincido. Ellos llegaron a la conclusión de que lidiamos con una ilusión cósmica. No hablo de un simple error o un malentendido, sino de una mentira tan poderosa que el mundo aceptará. Incluso Jesús advirtió diciendo, si fuera posible, engañará incluso a los mismos escogidos. El apóstol Pablo escribió sobre eso en su segunda carta a los tesalonicenses. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios mismo enviará un poder que los engañará. En mi opinión personal, estas entidades extraterrestres son los ovnis, que han sido vistos y comprobados por cientos de millones de personas de todo el mundo. Y de hecho, cada comportamiento se relaciona exactamente a lo indicado, es decir, la capacidad de esta desaparición espontánea de nuestra vista, además de ser una tecnología que es miles y miles de años superior a nuestra actual capacidad de concepción y entendimiento. Los secuestros son algo muy serio. John Mack, psiquiatra para el Hospital de Harvard, escribió un libro de ese tema. Falleció hace unos años, pero en él documentó 176 casos que atendió personalmente. Concluyó que estas personas con inteligencia superior al promedio, sin traumas previos, vivieron algo real. Las experiencias eran demasiado extrañas para ser creídas, pero a la vez demasiado consistentes para ignorarlas. La holonómica del procesamiento cerebral, o lo que se le conoce como la teoría del cerebro holonómico, nos da ideas muy interesantes y llamativas sobre cómo podríamos realmente percibir nuestro universo conocido. Este modelo holonómico fue desarrollado por el Dr. Carl Pribram y el físico David Bohm. Ahora, Bohm trabajó muy de la mano con Albert Einstein cuando estaba en la Universidad de Princeton. Trabajar con Einstein le otorgó a Bohm una amplia cantidad de conocimientos sobre las teorías multidimensionales. Y copresidió una conferencia sobre este tema en el MIT. Asistieron consejeros, psiquiatras y expertos preocupados por estos fenómenos tan extraños. Los desafió, les dijo, si les pasara lo que esta gente está diciendo y no lo creerían, ¿qué está pasando? Por la consistencia de los hechos, todo indica que estos secuestros tienen un propósito: experimentar con el sistema reproductivo humano. Son abusivos. Hay testimonios de personas que fueron maltratadas por experiencias que no pueden explicarse. El modelo holonómico de la cognición humana demostraría que el cerebro funciona de cierta forma como una unidad de almacenamiento holográfica en tercera o cuarta dimensión, dentro de esta enorme red neuronal. Así que Bohm usó la mecánica cuántica y los principios matemáticos para estudiar la variedad de patrones en las ondas para validar esta teoría. Abordó una gran variedad de temas, incluyendo la astrobiología. La ciencia es la investigación de una evidencia. El problema con la astrobiología es que no hay evidencias. Es una ciencia difícil de entender. No confunde una ilusión con una evidencia, pero lo aborda muy bien de forma muy académica. También uno de los temas más difíciles que expuso y abordó sobre todo fue lo relativo a los ovnis. Digamos que dejas caer una piedra al agua.
Lo que veremos sin duda son los efectos de ese impacto. Veremos las ondas del agua ampliándose y cayendo en cascada hacia afuera, disminuyendo con el espacio y el tiempo. Ahora, si tomamos dos piedras y las lanzo a la misma agua, lo que verás es algo bastante asombroso. Verás estas ondas desde dos puntos distintos de impacto chocando entre sí. Así es como estas ondas interactúan entre sí, creando patrones muy interesantes dentro del agua. Estos patrones son los coeficientes, los números que representan estas amplitudes de las ondas. Se refuerzan o disminuyen mutuamente. Esto es a lo que se referían el Dr. Pribram y David Bohm con los patrones de interferencia. La mayoría de la gente no lo toma en serio y lo hacen por una buena razón, porque existen demasiadas mentiras, engaños deliberados y desinformación. Eso hace que las investigaciones se vuelvan difíciles, pero si eliminas esto, te sorprenderás al descubrir que hay miles de estos eventos sucediendo. Entonces, este holograma es un conjunto de patrones de interferencia entre estas ondas. Estos patrones de interferencia pueden ser clave para entender cómo funciona la mente humana como un holograma. Lo que estaremos abordando aquí es cómo la mente humana interpreta y traduce estos aspectos de la luz dentro de las áreas visibles y no visibles de este enorme y vasto espectro electromagnético. Entonces, al profundizar en estos aspectos de los fenómenos ovni, es esencial entender cuán limitada es nuestra capacidad para percibir toda esta inmensidad de lo que realmente es nuestro universo. El Vaticano ha declarado que espera la llegada de un visitante extraterrestre. ¿Qué pienso al respecto? Que será parte de una gran ilusión. Lo menciono porque hay muchos estudiosos que creen en esto. No significa que tengan razón, pero lo creen. Algunos afirman que el Papa actual tiene un papel profético y tal vez no lo sepan, pero el Vaticano ha admitido públicamente que se prepara para la llegada de un ser de otro mundo. El cerebro humano tiene un enorme peso de aproximadamente 2 kilos. Esta pequeña computadora neuronal funciona con solo 12 vatios de potencia, utilizando una fuente de energía suministrada por la glucosa. Además, esta red holográfica utiliza casi un 25% de oxígeno que suministra a todo el cuerpo. Así que, cuando observamos de cerca el cerebro humano, vemos una vasta red de capilares que se extienden por más de 400 millas de longitud. Estos capilares suministran sangre oxigenada a la red sináptica que se compone de 86,000 millones de neuronas aproximadamente. Así que, cada una de estas neuronas individuales tiene ramificaciones masivas que se conectan a otras neuronas. Esta compleja ramificación hace alrededor de 5,000 a 10,000 conexiones por neurona. Es una enorme red que comprende más de 500 billones de conexiones. Hoy, el centro de la astronomía ya no está en el observatorio del Monte Palomar en California. Ahora se encuentra en el Monte Graham al sureste de Arizona. Allí, la Universidad de Arizona opera un telescopio binocular, el doble de grande que el de Palomar. También hay un radiotelescopio, muy importante. Pero ahí también hay una tercera instalación dirigida por el Vaticano. Entonces, si estas 86,000 millones de neuronas se activan a un ritmo de 200 veces por segundo, semejante plétora de actividad es capaz de más de 17 billones de potenciales de acción. Debes entender realmente que este es un sistema informático calculado en 10 cuatrillones por segundo que se almacena dentro del cráneo. Ahora, pongamos esto en una gran perspectiva. Si solo tomaras un pedazo de materia cerebral del tamaño de un grano de arena, solo del tamaño de un grano de arena, este pequeño trozo de materia cerebral contendría alrededor de 100,000 neuronas. Esta tiene una autopista ramificada de más de 2 millones de axones que pueden emitir más de 1,000 millones de sinapsis. Recuerda, todo esto ocurre en un solo trozo de materia cerebral del tamaño de un grano de arena. Cuenta con un personal bien capacitado, jesuitas, pero son muy estudiados tecnológicamente. Y existen debates en el Vaticano respecto al bautismo de un extranjero.
Ya sabes, se ha cuestionado si tendrá o no pecados, si será pecaminoso. La conclusión a la que por lo menos llegaron es que puede ser bautizable. Capítulo 5. Los archivos secretos de los ovnis. Como podremos ver en este lugar, estamos haciendo cosas muy diferentes que abarcan una amplia zona del espectro electromagnético. Este observatorio utiliza 24 radiotelescopios en matriz con espectros de interferometría que abarcan el vasto espectro del espectro electromagnético. El observatorio no aprueba ni moldea de ninguna manera o forma este documental, ya que abarca un abanico de ideas diferentes de lo que podrían ser estos objetos ovni. Pero estamos mostrando lo que hace este observatorio. Esto es bastante asombroso. Una vez más, podrías decirme, bueno, Gary, esto es muy interesante y fenomenal, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el fenómeno ovni? Entonces, profundicemos en un aspecto de la informática del futuro conocida como computación cuántica. Podremos ver una gran cantidad de procesos que pueden funcionar dentro de un área del tamaño de un grano de arroz. Como científico, tengo el deber de informar sobre esto en un artículo publicado en una revista especializada, con una variedad de al menos de una parte de la evidencia fotográfica. Pero debo confesar que de hecho no sé qué sean todas esas imágenes, e indiqué que podrían ser términos genéricos producto de una especie de tecnología de la información. ¿Qué pasaría si te dijera que es posible crear un sistema informático donde todo en la computadora se deriva holográficamente? La placa base, la GPU, la CPU, la placa lógica, todo el hardware es un derivado holográfico y reconocido sistema. Luego, el mecanismo de extrapolación de esta computadora es otra longitud de onda de luz, otro holograma que puede leer completamente todos los datos de la estructura holográfica original. Es un holograma leyendo otro holograma. Es un intercambio de longitudes de onda o partículas que se leen unas a otras. Bueno, esta es una tecnología que es tan real y muy secreta dentro de los confines de nuestros gobiernos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una mínima posibilidad de que esto existe en el fenómeno ovni? ¿A qué nos estaríamos enfrentando? Los científicos examinaron algo llamado la medida de Planck, que es 10 elevado a menos 35 centímetros, una medida subatómica extremadamente pequeña. En ese momento, las partículas y los átomos dejan de existir y funcionar de manera típica. Pierden su capacidad de funcionar, lo llamamos una localidad. Hay otra teoría a la que llamamos entrelazamiento cuántico. Es el elemento fundamental de la física cuántica. Las moléculas y los átomos que las forman no se comportan de la misma manera. Se asigna el aspecto de partícula de la luz como una contraparte enredada. Esta partícula enredada sabe lo que está haciendo la otra partícula y cambia inmediatamente su acción a las propiedades de la otra partícula. Sin embargo, esto también cambia y afecta las propiedades de la onda de la luz que esta partícula está representando. Así que podrías tener imágenes gráficas que se proyectan en la luz y estas imágenes gráficas son los procesos de datos. Son partículas enredadas. Es un amplio océano de conciencia sinfónica que rompe todos los límites de nuestra capacidad tecnológica. Sería como tener una placa base holográfica, una RAM holográfica, una GPU y CPU holográficas e incluso una placa lógica holográfica compuesta solo de luz. Aun cuando estas formas de vida extraterrestre pueden percibir diferentes dimensiones y diferentes usos de la luz, la aplicación de la inteligencia artificial sigue siendo la misma. La inteligencia artificial se basa en el aprendizaje inicial de la forma de vida que lo crea. Así que la inteligencia artificial, incluso la forma de vida extraterrestre, tendrían que empezar por la comprensión de esa forma de vida extraterrestre a fin de iniciar algún entendimiento de nivel tecnológico. No hay partes físicas en esta computadora. Es como si una longitud de onda de luz estuviera leyendo otra longitud de onda de luz. O una partícula de luz está leyendo esta onda holográfica de luz.
Entonces, si te detienes a considerar esta posibilidad, estas mismas teorías, es como podrás empezar a ver las pistas básicas que pueden mostrarnos cómo estas entes ovni manipulan el tiempo, el espacio y su propia computación, cómo viajan realmente en el tiempo y recopilan en formas cuasi de sistemas de computación dimensional y holográfica. Pues en mi opinión, el origen de la energía utilizada en los ovnis tienen su origen en el éter. Insisto, si viajan por medio del espacio interestelar, no pueden llevar consigo el suficiente combustible. Sería más amplio que nuestro sistema solar, no. Deben extraer la energía para el viaje. Hay un solo destino y un solo camino para extraer la energía para ese viaje interestelar, y es extrayendo la energía del éter. Los científicos determinaron que el electromagnetismo y la gravedad son un campo de estudio donde se demuestra que la energía magnética puede cancelar los campos gravitacionales. Su implicación de largo alcance es tan extrema que desconcierta la mente. Ahora, esa extracción de energía del éter tiene muchos nombres. Por ejemplo, una energía de punto cero, pero el punto es la extracción de energía del espacio. Tenemos un equipo que llamamos la fuente neutra direccional. Este equipo produce neutrones sintetizados bajo demanda. Esta gravedad electromagnética crea un espectro de energía que entra en el TRB3 y le permite ampliarse de tal manera que crea su propio campo energético. Es sin duda impresionante desde un punto de vista científico. Ahora, cuando abordamos la tecnología de los ovnis, debemos desglosar esas tecnologías en varias categorías. Hay amplificadores de gravedad que son guías de ondas o bocinas de microondas. Existen las configuraciones de Omicron que usan un amplificador. Las configuraciones Delta que usan los 3 amplificadores para ambos viajes espaciales. Un amplificador para elevar la nave y 2 más que apuntan hacia el frente para crear una onda de distorsión. Los ovnis desplazan la fase de las ondas gravitacionales que pueden entrar y salir de nuestra realidad. Un equipo que produzca los neutrones sintetizados según la demanda, presionamos el botón en esos neutrones a pedido del nitrógeno. Es decir, se comprime el electrón dentro del protón, creando un neutrón según los otros 4. No en base al modelo común, claro que no. El neutrón se desintegra exactamente en la misma partícula que el original sintetiza lo conocido. El TRB3 utiliza energía de punto cero, alimentada por el elemento 115, para crear una fuente propia de energía. Es extraordinario en términos atómicos. En la materia y los electrones funcionando en una naturaleza subatómica y crear su propia propulsión, su propia energía. La nave crea su propio campo gravitacional y la inercia no genera efecto sobre la nave. Esta es una onda de distorsión, así que la gravedad distorsiona el tiempo y el espacio. Las fuerzas G no tienen efecto sobre aquellos que están dentro de la nave. Entonces hablamos de una teoría de gravitones. La gravedad dobla el espacio y distorsiona el tiempo. Podemos ver las estrellas que están dentro del Sol, porque la gravedad del Sol dobla la luz de las estrellas dentro del Sol para poder ser vistas. La gravedad puede acortar la distancia temporal por la curvatura del espacio. El TRB3 es como un triángulo, con un poste en cada una de sus esquinas. Genera esa energía de tal manera que el TRB3 crea su propia energía con este compartimiento trimatriz que le permite generar su propia energía y su propia gravedad. El elemento 115 se le conoce como moscovio. Es un elemento muy estable que tiene un isótopo muy estable. El moscovio tiene un número de masa de 290. El núcleo del átomo es geométricamente estable con protones y neutrones que no se desintegran o son radioactivos. Así que el acelerador de partículas utiliza el elemento 115. Provoca la emisión de radiación de reacción o antimateria que pasa a través de una fina capa que reacciona al gas. Cuando la materia y la antimateria reaccionan, crean energía. Luego, esa energía caliente genera esa energía. El TRB3
Utiliza 3 amplificadores para obtener un tono guiñado y control de acceso para que pueda flotar, moverse en todos los aspectos del espacio y de hecho elevarse, así como su velocidad y su propulsión. Estos reactores también generan ondas gravitacionales del elemento 115, siendo bombardeados o guiados mediante tubos a cavidades amplificadas y proyectores que se hallan en el fondo de estos ovnis. Su generador térmico es 100% eficiente, por lo que rompe la primera ley de la termodinámica. Es así como obtenemos la energía del punto cero. Los doctores Carl Pribram y David Bohm tenían una estrecha relación en sus estudios de holografía. Y el doctor Pribram dijo claramente que sin los lentes convexos en nuestros ojos y las cámaras en nuestros equipos y en nuestros telescopios, veríamos nuestra realidad como un ambiente borroso. Veríamos una especie de propagación holográfica dentro de nuestra realidad holográfica, y los aspectos X, Y y Z de esta función de propagación contiene todos los datos de la imagen que está ahí en ese aspecto de la luz. Pero si usamos nuestros lentes convexos en nuestra visión, pone en forma lo que él diría como información, nuestra realidad. Mi intención es observar cómo estos fenómenos ovnis utilizan sus tecnologías electromagnéticas de desplazamiento azul para ocultar el aspecto ondulatorio de la luz y el aspecto de partícula de la luz en esta función de dispersión que se extiende en nuestra realidad holográfica. Esto es lo que se ha estado refiriendo el Dr. Santilli cuando afirmó y creó su telescopio cóncavo que puede evitar esa función de propagación oculta para ver con realidad cómo las partículas y cómo estos ovnis cambian sus índices de refracción de la luz para que nuestros ojos no puedan distinguir esas diversas áreas del espectro electromagnético. En nombre del Dr. Missler, el Dr. Santilli, el Dr. McDermott, Paul Blair y un servidor, espero que realmente hayamos podido dar una explicación clara y concisa de cómo la mecánica cuántica, la física de partículas y la teoría del cerebro holonómico demuestran lo limitada que es nuestra percepción sobre los fenómenos ovni. Espero que con este documental lleve a una conclusión de expectativa y emoción por salir, hacer tu investigación y obtener con ello conclusiones fiables. Mi nombre es Gary Cole. Siempre recuerda que la verdad está allá afuera, pero depende de ti ir y encontrarla.